El triunfo del candidato presidencial nacionalista y actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, en las pasadas elecciones generales del país, continúa siendo reconocido por más naciones del mundo. A través de un comunicado, Japón reconoció el pasado 25 de diciembre a Hernández como presidente electo de los hondureños para el periodo 2018-2022. El documento emitido por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Norio Maruyama, subraya la importancia del proceso democrático en Honduras tras la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral. El Imperio del Sol Naciente expresó su respeto por los esfuerzos realizados por las delegaciones implicadas, en particular las misiones internacionales de observación electoral para garantizar la imparcialidad de las elecciones. Ayer, en horas de la tarde, los gobiernos de Rusia, Francia, Brasil y Perú se unieron al reconocimiento internacional hacia el presidente electo en Honduras. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Hernández mediante una nota oficial. El mandatario ruso expresó sus más sinceras felicitaciones por la reelección de Hernández como jefe de Estado de Honduras. Putin expresó que espera se intensifique la cooperación rusa-hondureña ventajosa para ambas naciones. Francia también, mediante una nota oficial, cita los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral y saluda el trabajo efectuado por la misión de observación electoral de la Unión Europea. Seguidamente, el gobierno francés hizo un llamado a evitar la violencia a los manifestantes y proponen sostener un diálogo para asegurar la estabilidad económica. Es esencial que el conjunto de recursos presentados dentro de los plazos legales sean examinados de tal forma que pueda restaurar un clima de confianza, remarcó la administración de Emmanuel Macron. La Cancillería brasileña también hizo lo propio al felicitar al presidente Hernández y expresaron su deseo para que el próximo mandato esté marcado por la prosperidad, bienestar y armonía del pueblo. Igualmente hacen un llamado a todas las fuerzas políticas para que contribuyan a la reconciliación nacional. Finalmente, la Cancillería de Perú felicitó al presidente Hernández por el triunfo en las urnas. El gobierno peruano expresa sus deseos de éxito al gobierno hondureño y reitera su voluntad de continuar fortaleciendo las históricas y tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, cita la Cancillería peruana. Con Japón, Rusia, Brasil y Perú, ya son 16 los países que han dado su reconocimiento y respaldo al triunfo de Juan Orlando Hernández, incluidos Estados Unidos, Corea del Sur, España, Taiwán, Canadá, Argentina, México, Israel, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy miércoles 27 de diciembre. A pocos días ya de fin de año, ya vendrá el 2018, hay que prepararse, hay que hacer metas, hay que hacer proyectos. Si usted algo no le salió bien en el 2017, pues organícese, haga uso de todos los recursos posibles para que en el 2018 le vaya mejor. Recordemos que buena parte del futuro que los seres humanos se plantean como retos, también obedecen a las propias acciones de la persona. Así que hay que prepararse para el 2018, ver con optimismo lo que pueda venir o ocurrir en el país. Hoy vamos a abordar este tema, el reconocimiento que está teniendo internacionalmente el presidente reelecto don Juan Orlando Hernández. Creo que son un poquito más de 18 países ya, con estos 5 últimos que reconocieron que el presidente de la República en reelección es Juan Orlando Hernández. También esto conlleva un reconocimiento a la declaratoria de resultados electorales emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones de nuestro país. Algunos sectores definen los reconocimientos como acciones de mero protocolo, que caben dentro de las relaciones bilaterales de los estados. En este caso, generalmente cuando un presidente gana una contienda, siempre se dan este tipo de mensajes, este tipo de felicitaciones, dicen, para hacer este reconocimiento internacional y desear buena suerte a los gobiernos. Para otros sectores, además de ser un hecho de protocolo internacional, también reviste una importancia porque representa un reconocimiento a la institucionalidad de los estados y un reconocimiento también al mismo pueblo, quien fue
el convocado a las urnas y a elegir a la persona que ganó. Este es el caso de lo que ocurre en nuestro país. Más de 18 naciones a través de diferentes medios internacionales han enviado sus felicitaciones al presidente Juan Orlando Hernández. Hoy vamos a hacer un análisis de esta situación y también de la mano con ello, porque el candidato o ex candidato presidencial de la Alianza de la Oposición, el señor Salvador Narrala, continúa reaccionando de forma virulenta, podríamos decir, o de forma molesta ante los resultados de las elecciones en Honduras. Y ha dicho que cuando él convocó a este diálogo nacional que está ofertando el gobierno de la República y el presidente Hernández, no lo hizo con la intención de ver qué se podía sacar o qué le podían dar, sino más bien para seguir en las calles en protesta y seguir llamando a la población a que reclamen en la calle el derecho que él considera se le quitó a través de los resultados de las elecciones en Honduras. Así está la situación en nuestro país. Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de la entrevista un reconocido profesional del derecho, analista, politólogo. Nos acompaña el licenciado Efraín Díaz Arribillaga con nosotros esta mañana para hacer un análisis de estas posiciones y de estos criterios que se dan a conocer en el ámbito internacional. ¿Cómo está, licenciado Díaz Arribillaga? Buenos días. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Un placer saludarlo. Gracias, igual. ¿Cómo se prepara para recibir el 2018? Pues siempre soy optimista, con esperanza. Yo creo que independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor, estimo que son las proyecciones de uno, personal, su familia, lo que cuenta mucho, ¿no? Uno hace su propio destino y su propia vida. Claro, uno desearía que viviéramos en un país mejor. Creo que la nación se merece un destino mejor. Honduras requiere un futuro distinto. Desafortunadamente no es así. La situación la considero con demasiada incertidumbre hacia el futuro. La crisis continúa, no creo que esto haya cambiado esencialmente después de lo que pasó en las elecciones del 26 de noviembre y a pesar de la declaratoria por el Tribunal Superior Electoral. La situación del país sigue siendo incierta desde mi punto de vista. Claro, es preocupante porque tiene sus efectos sobre lo que pasa y sobre todo en la economía del país, que es lo que mueve realmente la vida diaria de todos los hondureños y las hondureñas. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa. Todavía tenemos un largo camino que recorrer. Todavía estamos de aquí a la toma de posesión, que es el 27 de enero, pues todavía hay un trecho importante. Pues esperamos que el 2018 sea mejor para nosotros y para el mundo en general. Yo lo traté de explicar al inicio, pero me gustaría que usted me diera un criterio también, licenciado Díaz Arribillaga. ¿Qué representa un reconocimiento internacional en el marco de las relaciones bilaterales de los estados cuando un presidente, cuando un gobernante gana una contienda de elecciones? Bueno, usted ya lo mencionó, ¿verdad? Es realmente una formalidad, ¿no? De los estados, reconocen una declaratoria que ha sido dado por una institución, que en este caso es el Tribunal Superior Electoral, y lo dan como por válida esa declaratoria, ¿no? Porque esa es la institucionalidad que existe en el país y es el órgano que tiene las atribuciones para hacerlo, o sea, dando como válido esto. Desde mi punto de vista, las declaratorias no pueden tener más valor que la que el pueblo le da a la elección de un gobernante, cualquiera que éste sea, ¿no? O sea, la verdadera legitimidad de un gobierno la da el pueblo que votó en las elecciones. Y el gran problema que tenemos actualmente, independientemente de los reconocimientos, es que hay demasiadas dudas sobre ese proceso, no tanto, digamos, las elecciones en sí, sino que lo que pasó después de las elecciones. Porque el problema no fueron las elecciones, sino que todo el escenario postelectoral, con unos resultados sumamente cuestionados, con bastante opacidad, yo diría, una total falta de transparencia,
y una declaratoria de elecciones que prácticamente casi era un empate técnico, independientemente de cómo usted le llame, si se considera que es un fraude, pero indudablemente se han señalado anomalías en todo el proceso. Entonces es una elección cuestionada y el problema es que de por medio está la legitimidad. Puede ser que la legalidad esté ahí, aunque debo de señalar, Guillermo, y lo vuelvo a decir como lo he dicho en otros espacios, yo creo que no puede ser legítima una candidatura que era violatoria de todo el marco constitucional y legal del país. Yo creo que esto es una de las cuestiones que me parece que se trata de no hacerle la relevancia importante, pero me parece que el proceso fue manchado casi desde antes, desde el mismo momento en que se legalizó esa candidatura y fue legalizada precisamente por toda la institucionalidad del país. Entonces estos gobiernos realmente lo que están haciendo es realmente dándole un reconocimiento de que esa es la legalidad del país. Claro, tampoco los gobiernos se pueden constituir en juzgadores de lo que pasa en el país. Claro, cada país es soberano, ¿verdad? Y ningún gobierno extranjero pues va a decir, bueno, no reconocemos el gobierno, aunque sí lo pueden hacer, es un acto de soberanía de cada uno de los gobiernos, sea reconocer o no reconocer el gobierno, dependiendo de sus análisis y de la situación que pasa en el país. Lo que yo quiero señalarle a ustedes esta mañana es que esos reconocimientos no dan ningún aval de legitimidad al gobierno si el pueblo hondureño mismo no lo tiene. Y todavía, fíjese, y creo que esto debo señalarlo, el primero realmente que abrió realmente la puerta para que todos estos reconocimientos se dieran fue el propio gobierno de los Estados Unidos. Y es para mí realmente, debo decir como ciudadano, de que sean gobiernos extranjeros los que decidan por lo que los hondureños tenemos que decidir. Y eso para mí es la gran paradoja, es la gran tragedia de nuestro país, que tenemos que esperar que un gobierno extranjero señale qué es lo que debe ser y no debe ser, y no seamos nosotros lo que debemos decir, lo que es lo que debemos y qué es lo que realmente queremos. Entonces, eso es un poquito, yo diría, la tragedia del país. Cuando usted me preguntaba qué piensa sobre el 2018, bueno, es que yo creo que en el sentir de una gran parte de los hondureños, quizás no todos, pero tenemos algo que nos vuelve que el voto al final se convierte en un instrumento inútil. ¿Por qué es inútil? Porque realmente no refleja la voluntad, o sea, los resultados que se dan por buenos no reflejan la verdadera voluntad que los hondureños expresaron en las urnas. Claro, hay un sistema también electoral en Honduras que me parece que debe ser objeto de un cambio sustancial, que es que se elige a un presidente con una minoría simple. Y o sea, pues que independientemente de los resultados, tenemos siempre un presidente que fue electo por una minoría y no por la mayoría del pueblo hondureño. Por eso es tan urgente y se ha hablado tantas veces, pero que nunca se ha hecho las reformas políticas y las reformas electorales para permitir una segunda vuelta de tal manera de que realmente el presidente electo pueda tener un mayor respaldo de legitimidad. No es suficiente una declaratoria por un organismo si realmente su legitimidad está fuertemente cuestionada. Y eso es lo que pasa actualmente, digamos, en el país. Es el origen, la causa de la crisis, precisamente eso. Una elección que no refleja realmente, claramente, una realidad y que es tan escaso el margen que efectivamente lo que desde mi punto de vista debería proceder es la repetición de esas elecciones. Por eso se ha hablado mucho de las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, si tenía competencia o no tenía competencia para decir estas cosas, pero me parece que lo saludable en el país es que esas elecciones deberían ser declaradas nulas, lo cual es muy improbable, dado que el mismo organismo que las declara legales es el que tiene que pronunciarse sobre los recursos de nulidad. Entonces lo veo un escenario muy improbable, pero creo que lo más saludable para el país debería ser repetir esas elecciones, porque de otra manera va a pesar sobre todo esto el tema
de la ilegitimidad de todo lo que estamos viviendo actualmente. Sabemos que el hecho de que un Estado, una nación, reconozca o no a un gobierno X o Y, licenciado Díaz Arribillega, cabe dentro de la autonomía del mismo Estado. Pero el hecho concreto que el gobierno de los Estados Unidos se haya adelantado y haya emitido su criterio reconociendo los resultados electorales en Honduras y dándole la venia, por así decirlo, al presidente Juan Orlando Hernández como presidente electo, fue un mensaje claro para la comunidad internacional de que también ellos deberían de hacerlo. Bueno, yo diría que fue una decisión bastante determinante, indudablemente. Fue determinante en el país, por un lado, y por otro lado, usted sabe que los Estados Unidos es un país que tiene una influencia muy determinante a nivel mundial, por eso es una superpotencia. Y lo que dio por bueno, por supuesto, vino como en cascada, ¿no? O sea, a partir de esa declaratoria se empezaron a dar las otras en sí. Por supuesto, es un acto, decisión soberana de cada país. Es como que Estados Unidos también usted cuestionara, por ejemplo, sus decisiones sobre el tema migratorio, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos cuestionar, digamos, su política migratoria, sus acciones, digamos, discriminatorias contra los inmigrantes en Estados Unidos, pero es una decisión soberana de ese país. Igualmente, si no renuevan el TPS, por ejemplo, es una decisión soberana de su país, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que para nosotros, como hondureños, eso sea lo correcto, ¿verdad? O sea, ese es el punto de vista que estoy planteando acá. O sea, los gobiernos tienen la decisión soberana de hacer lo que deben de hacer. Reconocer los gobiernos como una formalidad, como usted lo señalaba al principio del programa. Pero lo que cuenta es qué es lo que nosotros pensamos como hondureños. Eso es lo que cuenta para mí. A mí no me siento contento con que Estados Unidos reconozca al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el gobierno de que va a gobernar para nosotros. Y si nosotros en las urnas no expresamos eso, entonces realmente hay una gran contradicción interna que los que tenemos que de alguna manera resolverlo son al final nosotros los mismos hondureños. Y ese es el camino que tenemos que encontrar. Hacia ahí es donde tenemos que hacer. Pero en el caso de Estados Unidos, si usted ve hacia atrás la historia, todo el tiempo han intervenido, digamos, en los asuntos internos del país. Y han sido determinantes en lo que pasa y no pasa aquí en Honduras. O sea, eso ya es una historia, es decir, parte de nuestra historia, la enorme dependencia y el carácter de alguna manera u otra de intervención que los gobiernos de los Estados Unidos tienen en la política nacional. ¿Por qué? Porque somos un país sumamente dependiente. O sea, eso nos refleja la enorme dependencia que Honduras tiene del exterior, de la cooperación internacional, figúrese. Es decir, ¿qué tan importante es la cooperación externa para Honduras? O sea, somos un país dependiente de la cooperación internacional. Entonces, lo que digan o no digan es importante. ¿Por qué? Porque tiene un peso sobre todo en la economía. Una gran parte, digamos, importante del Producto Interno Bruto son los fondos de la cooperación externa que llegan al país. Seguramente una gran parte de la inversión, digamos, en infraestructura, inversión física, no se haría si no estuvieran esos fondos de la cooperación, ya sea en forma de préstamos o donaciones. Entonces, esto hay que verlo en función de cuál es la verdadera situación que Honduras tiene como nación y la necesidad imperiosa de que el país pueda cambiar de rumbo. La otra cosa es que le quería señalar de que realmente yo creo que los hondureños no están de acuerdo en la continuidad, ¿verdad? Yo he dicho, Guillermo, de que lo que actualmente se necesita es una ruptura y un cambio. No puede ser la continuidad, no puede ser un aval para la continuidad, para lo mismo. El país requiere, digamos, otros caminos distintos. Ya la conferencia episcopal, se recuerda, lo señalaba con bastante propiedad. O sea que lo que buscamos debe ser la salida a la crisis, pero la crisis continúa. Independientemente de cuántos reconocimientos puedan darle los gobiernos, la crisis del país continúa y va a continuar si realmente no encontramos, no se logran los encuentros y las salidas, todas posibles, abiertas esas salidas,
para encontrar, digamos, una salida a la crisis y una vez salida de la crisis, cuáles son las soluciones que el país va a tener. No es un camino fácil. Yo encuentro cuando usted me decía, bueno, ¿qué piensa sobre el 2018? Yo no lo veo un camino fácil para la nación, porque la crisis está y seguramente va a continuar, digamos, también de ahora en lo que queda y sobre todo de aquí a que a la toma de posesión va a ser un camino bastante difícil. Yo recuerdo el 2009 cuando la crisis política, el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, al presidente Porfirio Lobo Sosa recorriendo el mundo, solicitando el reconocimiento hacia Honduras. Era unos meses muy duros, los presagios económicos y financieros para el país eran indudablemente catastróficos y poco a poco se fue dando ese reconocimiento. Después vino como un periodo de tranquilidad y comenzó a dinamizarse un poco la economía. En este caso del presidente actual con su reelección, Juan Orlando Hernández, el hecho de que estas naciones, que estos países lo reconozcan antes de comenzar su segundo mandato, le asegura a él que va a haber ese apoyo económico y financiero para el desarrollo que necesita el pueblo, o no necesariamente tiene que ser así. Bueno, teóricamente sí, ¿verdad? O sea, yo creo que al menos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, igualmente es así. Recuérdese que la situación del 2009 fue muy diferente a la actual, porque en el caso del 2009 veníamos de un golpe de Estado. Honduras había sido expulsado de la Organización de los Estados Americanos. O sea, Honduras fue prácticamente un estado paria. Se lo quiero decir porque me tocó, digamos, en el 2009 ser embajador de Honduras en Alemania. Y realmente era una situación muy difícil, sobre todo, digamos, con los países de América Latina. Recuerde también que el espectro político en la región ha cambiado sustancialmente, ¿verdad? O sea, ahora tenemos una constelación de gobiernos en América Latina de diferentes signos. Sí. Digamos, si usted quiere, aunque a mí no me gusta utilizar los términos derecha o izquierda, pero ahora, digamos, la configuración es distinta. Hay gobiernos más hacia la centro-derecha que gobiernos de la izquierda, ¿verdad? Entonces, también eso nos da un panorama distinto. Entonces, después del golpe de Estado y la crisis, mientras Honduras realmente no volvió a ser incorporado a la Organización de Estados Americanos, que fue logrado a través de estos acuerdos de Cartagena, si bien usted no se recuerda y el pueblo hondureño lo recuerda, eso le permitió a Honduras entonces volverse a incorporar a la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento internacional. Entonces fue mucho más duro, digamos, en el 2009, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí pareciera ser que hubo unos comicios electorales, que había un proceso, que se dio por dada una reelección, ¿verdad?, que era violatoria de la Constitución interna, pero sin embargo los gobiernos lo hicieron de esa manera. Mire, yo me recuerdo una elección similar en México en el 2006, cuando Andrés López Obrador compitió con Felipe Calderón, y la diferencia fue apenas de 0.62% a favor de Calderón en contra de López Obrador. E hicieron todos los trámites para declarar de que esa elección no era correcta, y sin embargo se mantuvo la decisión. Entonces hay veces que la voluntad de los pueblos no necesariamente es la que se mantiene. Hay otros poderes, hay una ideología y hay unos poderes que están, hay veces, desafortunadamente, por encima de la voluntad de los pueblos. Pero todavía, digamos, el país puede encontrar los caminos. Yo digo que los procesos que todavía vienen requieren un cambio diferente en Honduras. Pero eso es lo que uno no visualiza, por lo menos para mí, no visualizo que ese es el camino que estamos siguiendo, ¿verdad? Ahora se habla de un diálogo. Un prediálogo. Un prediálogo, ¿verdad? Es un prediálogo, pero entre nosotros mismos, ¿verdad? Entre los mismos. Entonces, ese diálogo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se va a ir al ser al diálogo? O sea, yo veo eso realmente. No quisiera aparecer ante usted y ante sus televidentes como pesimista, pero no veo mucha esperanza sobre ese diálogo. ¿Por qué, licenciado? Porque es que, mire, el problema político es mucho más profundo que ir a un diálogo, ¿verdad? Por eso digo, para mí, como parte del diálogo es que tiene que estar en la mesa de discusión el tema de las elecciones.
si realmente no resolvemos el problema de las elecciones, va a ser muy difícil que la crisis pueda encontrar salidas que sean aceptables y que realmente el país vuelva a lo que se podría llamar calma o tranquilidad en el país. Realmente lo veo un camino bastante complicado. Si esto va a resolver el problema, pues depende de cuáles son los temas que deben de tratarse. ¿Quiénes son los proponentes del diálogo? ¿Cuáles realmente los puntos que se van a tratar en el diálogo? Pero el hecho mismo de que el presidente inicia ese prediálogo, que ahora parece que se echa para atrás, diciendo que el gobierno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nace mal, ¿verdad? Es decir, cuando yo empiezo a generar, yo lo denomino a eso como una especie de un diálogo tramposo. O sea, como quien tiene una agenda escondida y realmente estoy convocando a un prediálogo, pero a aquellos que me apoyan. ¿No es cierto? ¿O usted no percibió tal vez eso? Sí. ¿Verdad? Entonces, digo, empieza no nace bien y ahora entonces, sí, ahora no es el gobierno. Pero claro, porque la reacción general de la población no podía aceptar ese tipo de cosas. Entonces lo que yo le digo, Guillermo, es que no podemos seguir con la misma conducta. Y el problema es que la gente no tiene, la nación, yo al menos, no tengo confianza en lo que se hace. Porque no me parece que hay verdadera sinceridad en lo que se hace. Hay una agenda escondida. Y entonces, claro, un gobierno que sale de unas elecciones cuestionadas, un tribunal que no es un tribunal, para mí no es un tribunal politizado, totalmente manejado, parcializado. Entonces no es una instancia en la que usted puede confiar. Entonces, ¿cómo una nación puede tener confianza en un resultado como este? Aunque lo digan todas las naciones internacionales, por la mera formalidad. Pero el problema es realmente del país como tal. Entonces, hay veces que la comunidad internacional no siempre tiene la razón, ¿verdad? Aquí creemos que porque viene de Estados Unidos o que viene de cualquier otro país, de que necesariamente tiene la razón. No. A veces se equivocan y usted lo ha visto a través de la historia, digamos, las intervenciones en otros países y las políticas han tenido enormes perjuicios y daños para los pueblos. Y puede ser que en esta ocasión esos reconocimientos traigan consecuencias para el país igualmente. Yo creo que eso no nos hemos puesto a pensar también de lo que significa eso. O sea, porque las cosas internas están ahí, la crisis está ahí, la crisis no hemos salido de ella. Y el camino va a ser muy difícil hacia adelante. El hecho de que interlocutores válidos para el diálogo para el caso Salvador Narrala, el ex precandidato presidencial de la alianza opositora, de inicio le dijo sí al diálogo, aunque se fue en contra incluso de la filosofía del mismo movimiento social que lo acordaba él, que es la alianza de la oposición. ¿Esto no representa que el diálogo puede prosperar o que incluso para la oposición puede ser una salida viable? Es que depende qué es lo que se busque, es que no está claro, digamos, qué es lo que se va a conseguir con el diálogo, ¿verdad? O sea, los problemas centrales están ahí presentes, o sea, digamos, la oposición no acepta la declaratoria de elección del presidente Hernández. Eso es muy claro. Entonces, si no la acepta, entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir? ¿Que vamos a hacer reformas políticas? Bueno, ese puede ser un tema importante, puede ser un tema que sea parte del diálogo, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Debería de ser. Pero el problema está en que si no hay un reconocimiento, digamos, del resultado electoral, entonces el diálogo entonces va a ser bien difícil. Entonces habrá que establecer cuáles son los temas para continuar, digamos, en el proceso normal del actual presidente, declarado presidente por el tribunal. Yo lo veo un camino muy difícil. ¿Y convendría, licenciado Díaz Arribillaga, que se paralice la acción pública, que se paralice el Congreso, que se paralice la función estatal para dar ese compás de espera y replantear y resolver primero lo electoral
para después pensar en los aspectos de nación? Yo soy de la opinión que hay que resolver el tema electoral. O sea, yo sinceramente se lo digo, tal como veo la configuración de las fuerzas políticas en el país y las posiciones diferentes que hay, yo no veo cómo se va a ir a un diálogo y qué es lo que se va a lograr ahí en ese diálogo. Pero bueno, yo considero que efectivamente en una democracia el hecho de poder llegar a consensos mínimos y acuerdos, pues puede ser un camino a seguir, ¿verdad? O sea, pero eso va a requerir realmente que los distintos actores políticos puedan sentarse, porque esos son los principales, si usted se da cuenta, ¿verdad? O sea, quiénes son la alianza de oposición o los partidos que integran la alianza, el Partido Nacional como partido, como fuerza política importante, pero también el Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal tiene que jugar un papel también en la búsqueda de las salidas a la crisis política. O sea, si se acepta, o sea, uno de los puntos sería aceptar que el presidente Hernández es el presidente electo. Ese es uno de los temas que tiene que estar en la mesa. Si se acepta eso, bueno, ¿cuáles son los otros puntos que realmente se necesitarían hacer si no son el tema electoral? ¿Qué cosas serían para poder establecer, digamos, un camino a seguir? Son aspectos que hay que hacer, ¿verdad? Algunos hablan, bueno, de la necesidad de algunas reformas constitucionales, otros plantean el tema de la Asamblea Nacional Constituyente como algo que tiene que estar como parte de los grandes acuerdos de tal manera que el país pueda encontrar unos rumbos. Y hay temas que no sé si serán objeto del diálogo también, los grandes temas de la economía, ¿verdad? Y lo social que el país requiere. Pero eso tiene que ser parte también de todo esto, porque de la definición de la crisis política va a depender mucho lo que venga después y qué es lo que el país puede encaminarse. En ese marco, cuando hablamos de la población en términos generales, en esa población desde luego está el sector de la alianza opositora, que apoya a Salvador Narrala y que está en contra de los resultados electorales. Pero también en ese marco, en esa generalidad de población, está la gente que apoyó al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo hacer válida también el criterio de ellos? O sea, no solo de los que se oponen a Juan Orlando, sino de los que están a favor de Juan Orlando, que es una buena parte de la población. No, por supuesto. O sea, eso no se puede negar. O sea, yo creo que eso es fundamental. Hay un sector de la población que apoyó, digamos, al presidente en su intento de reelección y que aceptó como válido, digamos, eso. Pero el 60% de la población hondureña no está de acuerdo con eso. No estuvo de acuerdo con la reelección, no estuvo y dio otra o votó por otra cosa. Entonces, la configuración de todas esas fuerzas es importante hacerlo. Y en este caso, Salvador Narrala, que ha estado convocando a distintos sectores, bueno, representan también un aspecto importante, es de que, bueno, él se sale de la alianza como tal, digamos, al haber concluido, según las palabras que hemos escuchado, de que su camino era hasta la candidatura. Entonces ahora quizás él busca, digamos, un camino propio como tal, lo cual es, pues yo no lo encuentro eso criticable, sino que es posible de que él haya analizado efectivamente que busca un camino propio. Y yo creo que es válido también igual, porque yo creo que hay que reconocer que el éxito, si usted lo ve así, aunque oficialmente no fue declarado el ganador, sino que Juan Orlando Hernández, el éxito, digamos, de don Salvador Narrala, es que gran parte de ese éxito se debe a él y a la cantidad, digamos, de gente que votó por él, sobre todo los jóvenes, la gente indecisa, la gente más independiente, que realmente quiere un cambio distinto para Honduras, otro estilo de hacer política en Honduras. Eso también ha estado en juego, Guillermo. O sea, no solamente el tema propiamente de la elección, sino que la gente quiere efectivamente un cambio. Ya la gente está cansada de lo mismo. La corrupción, la impunidad, la mentira,
O sea, queremos presentar una realidad que no es. O sea, la pérdida total de confianza en el liderazgo político y las instituciones, el debilitamiento de las instituciones. Este es otro punto que creo que hay que analizar. Mire, estamos ante esto porque ha habido un proceso progresivo de debilitamiento y politización de todas las instituciones del país. Llámese Poder Judicial, llámese Ministerio Público, Tribunal Superior Electoral, todo manejado políticamente. Yo creo que eso ya la gente no lo quiere. Y eso es lo que creo que hay que ver a profundidad, que la gente no quiere seguir en esto. Hay una especie de hastío ya. Es decir, yo me acuerdo que cuando perdió el PRI por primera vez después de 70 años, hablaban del hartazgo de la gente. O sea, estaban hartos ya de esto. Yo creo que estamos llegando a este punto. Y la otra cosa, Guillermo, es la impotencia. O sea, que usted y yo y los televidentes como ciudadanos nos sentimos impotentes frente a esto. La violación a la Constitución, la violación a las leyes, al Estado de Derecho. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces, nos hacemos esa pregunta. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta también. O sea, si no pasa nada en el país, o sea, somos realmente no actores, sino que sencillamente espectadores frente a esto, lo que pasa. Y otros deciden por nosotros. Y eso es lo que yo creo que una gran parte de los hondureños no queremos seguir aceptando, que otros decidan por nosotros. Y el futuro que no queremos para Honduras, ni queremos para las nuevas generaciones. Por eso los jóvenes se volcaron, porque quisieran buscar otra esperanza, otro país diferente, pero no nos van a entregar el mismo país. ¿Y qué es lo que significa? Y esto quizás tómenlo usted y los televidentes como mi punto de vista. ¿Qué significa para Honduras Juan Orlando Hernández? O sea, exactamente lo mismo, es el pasado. Es la reproducción de las mismas conductas y de las mismas actuaciones del pasado. Entonces yo creo que Honduras no puede seguir ese camino. ¿No hay cambios para usted o no hubo cambios para usted en la administración de Juan Orlando Hernández con temas como seguridad? Bueno, pero eso, pero es que mire, yo cuando me refiero es a las conductas políticas. No me estoy refiriendo a si hizo ciertas cosas en seguridad, pero yo le puedo decir, la militarización de la sociedad, la militarización de la seguridad política no fue algo beneficioso para Honduras. Lo que estamos viendo, una policía militar, ¿en qué país usted ha visto eso? O sea, es que ese es lo que le quiero decir, es lo que yo llamo una especie de ficción y realidad. ¿Usted cree que sea beneficioso para el país tener una policía militar? Tener dos policías en el país, una enorme militarización de la sociedad, cuando creímos que ya Honduras había pasado a otros campos. Si usted me dice que eso es un avance, yo realmente tengo mis reservas. Entonces, digamos, no voy a juzgar, digamos, hizo buenas cosas, que creo que sí, hay ciertas cosas, porque todos los gobernantes han hecho cosas buenas. Lo que pasa es que el país realmente no cambia. Ese es el gran problema. Y lo que le quiero decir son las actuaciones, la conducta política. Esa es la que no va a cambiar. Y usted lo vio recientemente en esa convocatoria, ese prediálogo. Esa es la misma conducta que hemos observado en estos cuatro años. El culto a la personalidad. O sea, esas son las características. Mire, los cambios que en América Latina se están dando o es una democracia constitucional o es una democracia con tintes autoritarios. Y eso es lo que está pasando en Honduras. Y eso es lo que no realmente queremos salvar a Honduras de eso. Entonces, esas son mis reflexiones. Posiblemente mucha gente no estará de acuerdo y es perfectamente válido que no estén de acuerdo. Pero ese es mi punto de vista. Y se lo quiero decir, me preocupa el destino y el futuro de Honduras si continuamos en ese camino. Y eso es lo que queremos evitar. Eso ha pasado en otros países cuando se han instaurado dictaduras. Se da la impresión de que todo está bien y una especie de mesianismo, de
de alguien que va a resolver todos los problemas del país, pero que al final terminan en las dictaduras. Y eso es lo que creo que los hondureños tenemos que evitar. Entonces, esa es un poco mi reflexión, Guillermo, ¿verdad? No lo hago con el ánimo de que no encontremos salidas. No, yo creo que sí. Yo he creído esencialmente que son fundamentales los consensos mínimos. Pero para llegar a acuerdos es necesario que las partes y los grandes actores estén dispuestos a desprenderse de cosas y que prevalezca el interés general del país y no los intereses particulares de grupos. Llámese económicos, llámese políticos, como usted quiera. No es un camino fácil, pero hay que intentarlo. O sea, no quiero decir que aunque tengo mis reservas sobre el diálogo, que no debemos intentarlo. Sí, debemos intentarlo. Y ojalá que se pueda realmente concretar con un diálogo real, genuino, verdadero, sin condicionamientos, que pueda realmente establecer las bases para lo que el país puede ser. O sea, pero que no puede hacerse sin los grandes actores políticos que han sido parte de todo esto. Y ya lo mencionamos acá, ¿verdad? Es decir, porque el Partido Nacional es el Partido Nacional, no es necesariamente Juan Orlando Hernández, aunque muchos lo puedan decir que es lo mismo que Juan Orlando Hernández, posiblemente lo es en este momento, pero el partido tiene su propia, digamos, también hacer, y no todos los nacionalistas tampoco están de acuerdo con eso. O sea, hay que señalar eso también, ¿verdad? O sea, que el orlandismo no es necesariamente el sentir y pensar de todos los nacionalistas. Entonces hay que tomar en cuenta que hay una diversidad de pensamientos sobre todo lo que está pasando en el país. Muy bien, licenciado Efraín Díaz Arribillaga, vamos a hacer una breve pausa comercial. Desde luego, los interlocutores, las partes que se puedan sentar en un diálogo, de inicio tienen que tener un cambio de actitud política. Deben sentarse con una mente abierta, amplia, incluyente, abarcativa, y escuchar a todos los sectores para que de esa mesa de diálogo puedan salir resultados realmente positivos, resultados que representen resolver una crisis política. Pero si alguien va a la mesa del diálogo a platicar y ya lleva de antemano su agenda propia, su agenda incorporada, ese diálogo no va a tener ningún tipo de resultados. Cuando regresemos yo le voy a consultar al licenciado Efraín Díaz Arribillaga. ¿Cree usted, licenciado Díaz Arribillaga, que de entrada cambiaría el ambiente y lo volvería más favorable el hecho de que se comenzaran a discutir las reformas electorales, como la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de la mesa de votación, las mesas MER, una nueva integración del Tribunal Supremo de Elecciones, el voto electrónico, los distritos electorales, en fin, una gran cantidad de reformas electorales que se quedaron ahí, que no llegaron al foro de las propuestas y del debate como es el Congreso Nacional de la República, al foro de las aprobaciones legislativas, se quedaron ahí, se diluyeron por falta de apoyo de la misma clase política. Y aquí vamos a hablar de clase política de todos los sectores, de izquierdas y de derechas. Nadie quiso entrarle al tema de las reformas político-electorales. Hoy estamos embarcados en una situación muy difícil para el país que requiere desde luego una solución rápida y precisa para que Honduras pueda seguir avanzando. No nos cambien, seguimos después de esta breve pausa comercial. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga sobre la situación del país y el reconocimiento que están haciendo más de 18 naciones al triunfo, al gane, como usted le quiere decir, del presidente actual, don Juan Orlando Hernández. En esta etapa quiero consultarle al licenciado Díaz Arribillaga. ¿Creará, licenciado Díaz Arribillaga, un ambiente más favorable el hecho que desde ya se comience el diálogo formal, serio y franco sobre reformas electorales puntuales y concretas? Sí, o sea, yo digo que el tema de las reformas políticas tiene que ser un tema central del diálogo y de los grandes acuerdos políticos que el país tiene. Si usted le quiere llamar también diálogo o un nuevo pacto social para el país,
definitivamente las reformas políticas tienen que ser parte fundamental de esto. Y hay como grandes preguntas sobre este tema del diálogo. Por ejemplo, ¿estarían dispuestos, digamos, los partidos de lo que se llaman oposición, Partido Liberal, Alianza, Salvador, a aceptar, digamos, al presidente Hernández? ¿En su continuidad de gestión? Sí, o sea, ya como presidente electo. O sea, eso tendría que ser parte de todos estos acuerdos, ¿verdad? Son preguntas, más reflexiones, no es que eso tenga que ser. Sí. Pero bueno, pero ¿qué significa? ¿A cambio de qué cosas se va a dar esto? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Aparte de las reformas políticas, se va a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, hay varios temas que están como flotando, digamos, en el ambiente y que son necesarios para hacerlo. Yo lo dije anteriormente, el tema de las elecciones nuevamente. O sea, abandonamos el tema de las elecciones y nos sentamos en otras cosas viendo hacia el futuro. Bueno, son de los grandes temas que hay que hacer. Sobre todo creo que va a ser muy importante si es que esto se da. Espero que tal vez por el bien del país, porque efectivamente Honduras requiere, digamos, un ambiente que le permita realmente a la nación tener el ambiente económico suficiente como para que las cosas no permanezcan estancadas, sino que pueda haber inversión, pueda haber generación de empleo, mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Pero entonces requiere un estilo diferente de país y diferente de conducción, de dirección. O sea, no puede ser lo mismo. No es como aquello que decía, se recuerda en la novela del gato pardo de Lampedusa, que decía, hay que dejar, que decían la aristocracia de Sicilia en ese tiempo, cuando venía el cambio de la revolución de Garibaldi, decía digamos, personaje de la novela, dejar que todo cambie para que todo permanezca igual. Eso es lo que no queremos. Entonces, todas esas son las cosas que pueden girar alrededor del diálogo. La gran pregunta es quiénes van a ser los convocantes de ese diálogo, o interlocutores, como se le quiera llamar. De tal manera, ya sean nacionales o extranjeros, he escuchado varias cosas alrededor de esto. Pero bueno, lo importante para mí es la disposición que los actores políticos estén para poder llegar a algunos acuerdos. Pero implica desprendimientos que a veces son difíciles de poder hacer, ¿verdad? Por ejemplo, usted se recuerda los acuerdos de Cartagena que fueron mediados por el presidente de Colombia, que estuvo Hugo Chávez, que estaba presente, digamos, don Porfirio Lobo, el mismo José Manuel Zelaya Rosales. Ahí se tuvieron que hacer concesiones, ¿verdad? Y muchas concesiones que a muchos sectores no les parecía, pero eran necesarios hacerlo. O como pasó, digamos, ahora que lograron la paz en Colombia con la FARC. Tuvieron que hacer concesiones que a una gran parte de la gente no le parecía. Y ese acuerdo tuvo que ser hecho a un referéndum, digamos, en Colombia, para poder aceptar el acuerdo de paz. Entonces también creo que de repente estos acuerdos pueden ser objeto también de una consulta también para la gente, si esos acuerdos que se logren del diálogo tengan efectividad. Porque lo importante es no solamente llegar a los acuerdos mínimos, sino que estos se cumplan y que sean la ruta que el país va a seguir, ¿verdad? Y no una ruta, digamos, de grupos o determinados sectores que son los que quieren seguir manteniendo el sistema tal como está. Yo creo que ese status quo ya no puede continuar. Para mí ya no puede continuar. El país o cambia o el país no va realmente a salir de su subdesarrollo. Porque tenemos que crear un ambiente de instituciones fuertes, gobiernos confiables, un gobierno mucho más eficiente, mucho más abierto. Y eso significa que ya no podemos seguir manejando la politización como lo que guía, y politización sectaria, lo que guía las instituciones y el actuar del gobierno. No podemos seguir así. Y tenemos que ir en otra línea. Combatir la corrupción, la impunidad, para hacer efectivo que realmente la gente se le devuelva la confianza en las instituciones y en el liderazgo político que el país tiene. Los sectores que adversan, que están en contra de la alianza de la oposición, desde luego hay sectores, dicen que los líderes de la alianza de la oposición lo que están haciendo con el llamado a las calles, la protesta en las calles,
las acciones que se puedan generar en estas protestas es meter un poco de miedo y al momento de sentarse a la mesa del diálogo, sacar lo que mayor puedan sacar de ese diálogo. Concesiones que, como usted dice, muchas veces la población, algún sector de la población incluso es temerosa a que se concedan este tipo de situaciones. Mire, el manejo de los miedos viene de ambos lados, ¿verdad? El miedo a la calle o el miedo, digamos, a que la alianza, visto desde el gobierno, ¿verdad? Y de sectores del Partido Nacional, creer que la alianza es la representación del socialismo del siglo XXI, del chavismo, del fidelismo. Es decir, usted ha escuchado también eso, ¿verdad? O sea, hay un montón de miedos que son reales o ficticios, que se han generado sobre el país. O sea, la protesta en la calle, pues sí, ha tenido unos ribetes, lamentablemente algunos, pero quizás no esos, de violencia, pero la protesta es importante, la movilización social es importante. Lo que no es aceptable es la violencia. Es decir, la manifestación pacífica tiene que ser, si no veamos lo que hizo Gandhi en la India, Martin Luther King en los Estados Unidos, para lograr los derechos que como ciudadanos tenemos. Entonces, todas esas cosas son parte de la realidad y tienen que estar ahí. Eso no solo podemos evitar. Lo que sí tenemos que evitar es realmente el enfrentamiento y la violencia. Pero es que también usted se da cuenta de que tenemos un estamento militar que todavía actúa y la policía con un sentido de represión. Represión permanente, violencia también igual. O sea, que la violencia genera violencia y eso es lo que el país tiene que evitar. O sea, crear un ambiente que nos permita a todos, yo decía que lo que debe guiar el diálogo es el reencuentro del país. Un reencuentro que permita encontrar la reconciliación, sanar heridas hasta donde eso es posible, ¿verdad? Y establecer un camino de cambio para Honduras. La ruptura y cambio es lo que tiene que guiar. Si el diálogo no logra eso, realmente va a ser muy difícil encontrar una salida. Pero hay que negociar, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el país pueda salir de la crisis. Y si eso significa hacer grandes desprendimientos, pues es importante. Yo le quiero traer ejemplos donde ha habido momentos difíciles. Por ejemplo, el caso de Chile, después de la dictadura de Pinochet y el cambio a la democracia. O sea, el grupo, digamos, que estuvo en la oposición, tuvo que aceptar muchas cosas que tal vez eran impensables que los pudieran aceptar. Por ejemplo, el mismo modelo económico de mercado. O sea, se continuó en Chile. Se dejó todavía algunos rastros de la dictadura, aún en el gobierno y en la integración del Senado y todo esto. Lo mismo pasó en España. El cambio del franquismo a la democracia. ¿Cuáles fueron algunos de los grandes artífices de eso? Bueno, el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández. O sea, que generaron las condiciones para poder impulsar el cambio del franquismo hacia la transición a la democracia, incluyendo, fíjese, Guillermo, el reconocimiento del Partido Comunista Español, que era impensable hacerlo. Pero fue una de las condiciones necesarias para que los comunistas pudieran aceptar el proceso democrático. Entonces son grandes decisiones que hay que hacer, o sea, son decisiones difíciles en tiempos interesantes que requieren una gran visión hacia el futuro, visiones de estadistas, no simplemente visiones demasiado cerradas o pequeñas o guiadas por intereses muy concretos, inmediatos. No, tenemos que tener una visión de país. Y si no, vea usted, también yo lo traigo porque me parece a mí el papel de Abraham Lincoln en Estados Unidos. Fue el gran constructor de Estados Unidos. En medio de una guerra civil, pudo construir el país, porque tenía la visión necesaria para hacerlo. Entonces, esa es la visión que creo que debe guiarnos en Honduras en este momento para que podamos cambiar. Yo no puedo decirle, Guillermo y televidentes, si los políticos están a esas alturas, ¿verdad? Si tienen esa madurez
suficiente como para poder realmente anteponer intereses personales y de grupos a los intereses de la nación y el bien común. Que eso es lo que debería de guiar esto. ¿Estamos dispuestos a ceder? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a reencontrarnos? Son las grandes preguntas que debemos hacernos todos, sobre todo en este casi final de año, en 2017, que para mí es el gran reto para Honduras. Quizás es la gran oportunidad que la nación tiene de encontrar un camino diferente. Ojalá que nosotros podamos hacerlo. Fíjese que yo genuinamente creo y aspiro a que el país pueda encontrar un camino para su desarrollo, porque si no estaremos condenados al subdesarrollo, a la pobreza, a la dependencia, a que otros nos vengan a decidir por nosotros, a creer que lo extranjero es lo mejor que nosotros. Por ejemplo, tienen a un señor ahí de una compañía extranjera queriendo aparecer como gran defensor del proceso. Es un extranjero. Y no es porque tengo nada contra los extranjeros, absolutamente. Pero que las cosas que son fundamentales para nosotros tenemos que manejarlas los hondureños. Y no esperar que nos digan desde afuera si estuvo bien y estuvo mal. En su último mensaje público, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, licenciado Díaz Arribillaga, ha hecho una convocatoria abierta a un diálogo, dice él, incluyente, donde estén todos los sectores, y es más, dijo, con los primeros que me voy a sentar es con los líderes de la oposición política. ¿Esta invitación no basta para que la oposición tome como seria la propuesta del presidente de encaminar la nación sobre un gran diálogo nacional? Bueno, si es sincera, si no hay una agenda escondida, pues qué bien, ojalá que así sea. Pero es bien difícil creer que eso sea así. Pero yo no pierdo la esperanza y ojalá que el presidente sea sincero. Yo digo, ¿por qué esa conducta no la tuvo en sus 4 años de gobierno? ¿Por qué ese sentido incluyente, de aproximación, de diálogo, no se tuvo en los 4 años de gobierno? ¿Verdad? Pero bueno, uno puede decir siempre puede haber un nuevo comienzo, ¿verdad? Y ojalá que esa propuesta sea real, efectiva, sea sincera y genuina en función de construir el país. No, digamos, en consolidar y dar una especie de maquillaje a algo que está sucio. Porque hay que admitirlo, ¿verdad? Yo hablo, mire, aquí con la verdad. O sea, no podemos mentir. De que esto fue manipulado y manoseado, pues yo creo que no cabe duda. Decir, el que piensa de otra manera, pues no es así, ¿verdad? Si no, no tuviéramos esta crisis. Pero bueno, haciendo a un lado eso y que podamos admitir de que eso ha sido así, y como dicen que hay que enderezar en tuertos, que es mucho más difícil que construir, hay que enderezar en tuertos, pero no es suficiente eso. Tenemos que cambiar. Entonces, si la convocatoria del presidente Hernández es genuina, es sincera, sin condicionamientos, y los otros actores también están en la disposición de poder encontrar acuerdos, bueno, qué bueno, ojalá que se produzca. Y yo insisto, ¿verdad?, de que aparte de lo que llama oposición, pues tiene que estar incluido el Partido Liberal, para mí. Es decir, también es un actor importante en la construcción de la nueva nación. Y sectores importantes de la ciudadanía, ¿verdad? Porque no podemos decir que solo es un asunto de los partidos políticos. Una de las características ahora es la ciudadanización de la política. Y eso significa que los ciudadanos tenemos que tener una participación ahí. ¿Quiénes de esos ciudadanos? Bueno, no sé, pero de alguna manera no debe ser un trabajo exclusivamente de los partidos políticos. O los partidos políticos cambian a darse efectivamente que los ciudadanos tengan algo que decir en la política. Y no, como usted me decía, esta Cámara, muy bien, por ejemplo, pensar que estos diputados que salieron por el voto en plancha sean representantes genuinos de la ciudadanía hondureña. Allá hay una crisis de representación también en el Congreso Nacional. Por eso hay que cambiar la forma de elegir a los diputados. Tiene que ser parte de las reformas, la segunda vuelta,
la reestructuración total del Tribunal Superior Electoral, la independencia del Registro Nacional de las Personas, tiene que ser otro elemento fundamental, porque el Registro Nacional de las Personas no puede seguir siendo manejado por los partidos políticos, ni el tribunal tampoco. Entonces sí, son grandes decisiones, grandes retos, difíciles, pero que nos abren para mí una oportunidad de cambiar la nación. Muy bien. Sí, ¿verdad? O sea que, digo, mire, Honduras ha tenido oportunidades a través de toda su historia de cambios, pero transiciones que nunca concluimos, nunca consolidamos. Fíjese que el Mitch fue una oportunidad, pero no lo aprovechamos plenamente. Con la cantidad de ayuda que vino del país y no cambiamos el país, no lo transformamos. Entonces, ahora con esta crisis política, ojalá que sea la base, tanto la del 2009 como lo de ahora, para que Honduras pueda ser el país que todos nosotros queremos. Yo creo que nosotros los hondureños nos merecemos un país mejor, nos merecemos otro país. Desafortunadamente no nos los han dado y quizás como ciudadanos no lo hemos exigido lo suficiente. Y yo creo que ahora la gente no se va a contentar con le den, como dicen, atol con el dedo. No. O se cambia o el país puede entrar en otra cosa. Así es que asegurémonos de que efectivamente con alguna esperanza, aunque sea desde mi punto de vista, con alguna esperanza, con reservas, pero siempre y cuando el interés de la nación esté sobre encima de todos los intereses particulares y de grupos. Sin el ánimo de ser negativo o pesimista con la entrada del 2018, si este diálogo nacional, si este nuevo trato social no se realiza, licenciado Díaz Arribiaga, ¿cuál es el escenario que usted vislumbra para el país en los próximos 4 años? Lleno de nubarrones, muy difícil, con una limitada gobernabilidad, mucha inestabilidad, represión va a ser necesario porque esto va a ser. Entonces no quisiéramos que ese escenario fuera el que tuviéramos, porque no conviene ni para el país, menos para la economía, para el clima de inversiones, porque también la gente requiere, digamos, cierta tranquilidad y algún grado de certeza para continuar haciendo lo que la gente hace para su vida diaria, su vida económica, alguna esperanza, los planes futuros. Yo creo que tenemos ante nosotros un gran reto, eso sí lo quiero decir. Si ya hemos puesto el escenario más negro o el más difícil, pero el que podría ser mejor, podrían ser algunas de las cosas que debemos construir. Si no nos reencontramos, va a ser muy difícil, Guillermo, de que realmente el país fuera. Y yo no quisiera que ese escenario fuera lo que fuéramos a tener. Yo quisiera otra posibilidad. Pero para eso yo quisiera hacer un llamado muy... ¿Y quién soy yo? Bueno, posiblemente soy un ciudadano nada más, como usted, como muchos, de que realmente el orgullo y la prepotencia tienen que ser un poquito puestas en remojo para poder construir el país diferente. Si no existe un grado de desprendimiento, los acuerdos van a ser bastante difíciles. Y ojalá que los que puedan impulsar el diálogo tengan la capacidad suficiente de mediar para poder entonces encontrar las coincidencias, ¿no? Los puentes que puedan encontrar, buscar las salidas, los caminos para la nación. Con una actitud política diferente. Con una actitud política totalmente diferente, definitivamente. Es decir, si aquí hemos de cambiar, tenemos que cambiar lo que es la política como tal, definitivamente. ¿Deben de involucrarse los hombres de fe, las iglesias, evangélica, católica? Bueno, mire, siempre para el tema religioso es siempre complicado, ¿no? Es decir, cómo involucramos a los religiosos, pero son líderes que tienen cierta credibilidad. Por ejemplo, yo creo que la conferencia episcopal puede jugar un papel importante en esto. El mismo sector privado, ¿verdad? Es decir, puede jugar. Hay ciertos sectores del país que pueden hacer jugar ese papel. O
Si no hay suficiente confianza en estos sectores, pues tendrá que venir un mediador, alguien internacional como para que esto se pueda, así como se hizo en la crisis, ¿se acuerdan? En el 2009, don Oscar Arias fue uno de los mediadores que vino por acá. Entonces hay que pensar realmente hacerlo, pero a mí me gustaría, desde mi punto de vista, que los mediadores puede ser alguien internacional, pero también con algunos sectores hondureños, porque nosotros tenemos que ser apropiados de eso, así como hicieron con la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Después del 2009, que fue integrado por internacionales y por nacionales. Hay temas, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad planteó que habría que darle seguimiento, y había que, porque no se implementó en su mayoría. Entonces, hay temas como el país ha caminado mucho y hay una serie de temas que no se han acabado y que no se han implementado y que hay que retomarlos e impulsarlos, digamos, en el nuevo camino que la nación tiene que ser y que todos nos sintamos que es nuestro camino, no el camino de un grupo económico o un grupo político, sino el camino de nuestra nación, el camino que todos queremos compartir y andar juntos en la construcción de la nación. Por eso yo digo que cuáles sean los acuerdos y el nuevo pacto, para mí tiene que ser refrendado por el pueblo también. O sea, no debe ser solamente en las cuatro paredes de un cuarto de negociación, sino que tienen que ser aprobados por la nación. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga, estamos concluyendo ya el programa. Yo le quiero ceder, unos 2 minutos finales para que deje un mensaje sobre lo que hemos platicado esta mañana. Bueno, estimados televidentes, desearles a todos un feliz 2018 con esperanzas, con alegría. Debemos tener confianza. Hay que recordar que aún con todos los problemas, las crisis son una oportunidad para construir algo diferente y algo mejor. Ojalá que todos podamos contribuir con eso, porque la responsabilidad es de todos nosotros, no solamente de los políticos, sino que de todos. Los ciudadanos, esa es nuestra función. Nosotros tenemos que tener una ciudad activa. Ustedes, nosotros, todos tenemos que somos responsables de lo que pasa y no pasa en nuestra nación. Nuestra inactividad, callar, decía un pastor luterano que murió en los campos de exterminio de la Alemania nazi, que callar es hablar, no actuar es actuar. Feliz año nuevo. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga, ha sido muy grato platicar con usted esta mañana. Desde luego es un tema de mucha importancia para el país, para Honduras, así como lo hizo el gran reformador en los Estados Unidos, Abraham Lincoln, de una guerra civil. Puso su creatividad y sacó adelante y sacó un nuevo esquema de nación, una nación que hoy, con todos sus bemoles, es admirada por una gran cantidad de personas en todo el mundo entero. Los que se van a sentar a esa mesa de diálogo, de pláticas y acercamientos deben de ir con una mente abierta, sin prejuicios al diálogo, y también ser creativos, como lo dice el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, saber que es la oportunidad que de esta crisis que estamos viviendo, esta crisis política, surja una nueva Honduras, una Honduras donde todos nos sintamos representados y donde todos los ciudadanos de este país nos sintamos apoyados. Gracias por estar con nosotros, que estén bien el día de hoy.